están todos? Bienvenidos. Tercera semana de Pulso Regional en la Universidad Autónoma de Chile Televisión en esta nueva temporada. Muchas gracias a todos quienes se han contactado con nosotros, correos electrónicos, nuestro canal en YouTube también, con visitas a los programas que seguramente muchos no pudieron ver en la señal abierta y que quedan también alojados allí en nuestro canal de YouTube, al que pueden llegar por www.canal2temuco.cl, en donde además muchos lo pueden estar viendo vía streaming por señal online. Tengo que nombrar todas las señales, me dijeron que no lo había hecho los dos primeros capítulos. Estamos en la señal 2 de televisión abierta, en gran parte de la Araucanía Sur. Estamos también a través de nuestra señal digital, viéndonos mucho en Full HD con cada imperfección en la cara. Bueno, es lo que hay. Allí lo ven en Full HD, señal 25 de televisión digital, a través del cable, el 11 en BTR, el 4 en Enter TV, 34 en Telefónica del Sur, en donde nos ven desde Concepción y hasta Coyhaique, y también en la región metropolitana. Nos ven por el canal 34 en GTD Manquehue, así es que saludos a quienes están en la región metropolitana. Nosotros, y como ustedes seguramente se informaron a través de la promoción de este programa, estamos hoy solo con jóvenes. Hablemos puros jóvenes. Voy a tratar de subirme a este carro. Vamos a partir por ella, la única dama que hoy nos acompaña en el panel es la directora nacional del Instituto Nacional de la Juventud, María José Domínguez, quien ha venido exclusivamente a este programa. Bienvenida, María José. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Digamos que no es cierto eso, sí, tiene una agenda en la Araucanía, ¿no? No, sí. Vinimos a lanzar un par de estudios. Vamos a ver si nos cuenta luego al final del programa algo de eso. Gracias, María José, entonces, por acompañarnos. También está con nosotros Ignacio Delgado, quien es, entiendo, candidato al Comité Central de la Juventud Socialista. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, sí, correcto. Fui exsecretario general de la Juventud Socialista acá regional y actualmente candidato al Comité Central. Muy bien. En mayo se sabe eso, ¿no? En abril, ahora el 28 de abril son las elecciones y vienen las calificaciones. Muy bien, pues bienvenido entonces Ignacio. También nos acompaña el prosecretario nacional de la Juventud y Renovación Nacional, don Rodrigo Barahona, con nosotros. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Y también nos acompaña Alejandro Moncada, quien es representante de la Juventud PPD en la Araucanía. Alejandro Mondaca. Mondaca, yo dije sí. Moncada. Moncada, no. pero suele Mondaca. suceder así. Sí, suele suceder. Sí, y te agradecer, Sergio, por este espacio para poder participar, porque muy pocas veces se produce. Bueno, lo vamos a tener seguido acá y las gracias son para ustedes por acompañarnos. Hoy de lo que vamos a hablar, participación política de los jóvenes de cara a estas elecciones 2013. Bueno, tenemos un año importante, ya que vamos a tener primero elecciones primarias en el próximo mes de junio, donde en algunas regiones o en algunos distritos se van a decidir quiénes serán candidatos al Parlamento, en esta región a diputados específicamente, y también quiénes serán candidatos de alguno de los dos conglomerados más fuertes en el país en las presidenciales. Y luego, a final de año, también año especial, porque va a ser la primera elección presidencial en que hay inscripción automática y voto voluntario, y se va a estar eligiendo a presidente, a diputados y a consejeros regionales, si es que todo va en el camino que se está siguiendo hasta ahora. Los quiero invitar a que revisemos una nota introductoria que da una mirada a hechos que han sucedido durante esta semana y de los que vamos a conversar con nuestros panelistas de hoy. Revisemos. En una semana bastante movida en el mundo de la política nacional y en un afán por revivir a las encuestas, la Universidad de Diego Portales entregó un informe respecto al escenario político de nuestro país. Números que, hay que decirlo, a más de alguno incomodó. La realidad es una sola, o sea, no hay ningún empate, ningún número público así lo indica, y eso muestra que tenemos una cierta ventaja. La adhesión de mi candidatura y la adhesión de la otra candidatura de la Alianza por Chile están básicamente dentro del margen de error, lo que viene a confirmar lo que he venido señalando en las últimas semanas. La oposición tampoco quedó muy contenta. En el país del voto voluntario, la única encuesta que vale de verdad es la de la urna, y a la cual nosotros nos vamos a someter. Los candidatos trabajamos para el resultado final del 30 de junio, las encuestas solamente dan algunas luces en ese camino. Mientras no haya posibilidades de debatir en los medios, de plantear las ideas que cada uno tiene, es muy difícil que la situación cambie. Pero las primarias están a la vuelta de la esquina, sin embargo la franja televisiva está puesta en duda, y es que a sus juicios son tan necesarias. Humanista y cristiano. La política chilena lo que necesita es más bien debate y discusión, entrevistas que se le haga a los candidatos presidenciales. Yo creo que eso es mucho más importante que esta franja de propaganda. Prefiero sinceramente que fueran 14 minutos
una vez por candidato, a 2 minutos, todos los días, todos los candidatos. Es lo único que tienen los candidatos y es lo único que permite emparejar la cancha en que todos tengan las mismas oportunidades. Bueno, sin duda la opinión está dividida. Mientras los candidatos preparan sus ofertones, o sea, propuestas, los estudiantes movilizados están atentos a lo que se dice sobre la educación. Tenemos un nivel de educación digna y buena, uniforme, para poder darle a nuestros ciudadanos las oportunidades que necesitan. Y es ahí donde yo quiero poner el acento. La educación es la única garantía que tenemos de un horizonte de paz social. Por tanto, efectivamente, mi combate principal es la educación pública gratuita de calidad. Hay que recaudar sobre 8.000 millones de dólares para lograr tener educación pública de calidad y con gratuidad universal. Y hablando de educación, no puedo dejar de mencionar el ingrediente más importante en este resumen semanal: la infartante destitución del ahora ex ministro de Educación, Harold Bayer. 20 votos a favor, 18 votos en contra. Que tras la votación del Senado de 20 votos a favor y 18 en contra, provocó la declaración de guerra entre el oficialismo y la oposición. Aquí viene un periodo malo y lo vamos a pasar malo, la guerra está declarada. Bien, pues panorama agitado para muchos. Algunos dijeron que fue una semana o está siendo una semana difícil esta para el gobierno luego de la destitución del ministro Bayer, que era uno de los temas que veíamos ahí en la nota. Micrófonos abiertos para nuestros panelistas. ¿Cómo se ve desde la mirada de los jóvenes que muchos dicen han sido responsables con el movimiento estudiantil de lo que pasó con el ministro Bayer o no necesariamente? Abierto micrófono. Rodrigo, María José. Mira, nosotros tenemos una opinión y tenemos una opinión bien clara frente a lo que pasó el día de ayer en las elecciones en el Congreso de los mismos senadores. O sea, nosotros creemos que esto fue netamente un voto político. Estamos en contra de que el Senado se pronuncie políticamente frente a una institución y más con el argumento que se ocupó de la no fiscalización. Yo creo que durante estos últimos 15 meses este ministerio ha hecho las mayores fiscalizaciones que se han visto. O sea, está claro con el tema de lo que pasó con la Universidad del Mar. Y más que nada fue un voto político, y lo que nosotros creemos que el voto político que se tiene que dar en cualquier escenario lo da el presidente, porque son ministros de Estado y los ministros de Estado deben representar políticamente al presidente. En este caso nosotros creemos que el presidente es solamente quien podría llegar y darle ese voto político al ministro. Y yo creo que el ministro ha hecho una excelente labor y ha sido un ministro que ha trabajado siempre por la educación desde 20 años fácilmente. O sea. Bueno, esto en lo formal nació de la propia Cámara de Diputados, es decir, de parlamentarios, pero algunos dicen que es un efecto más de la movilización estudiantil, con copy-paste incluido y no en la acusación. Pero ¿de dónde surge? ¿De los políticos, de los parlamentarios formales o del movimiento estudiantil? A ver, creo que uno de los efectos que tienen y que han tenido diversos movimientos ciudadanos que se han dado en el último tiempo, tienen la gran ventaja de poner en el tapete temas en discusión. Creo que el tema de la educación y sobre todo lo que pasó con la Universidad del Mar, que viene a mostrar la realidad en muchos establecimientos educacionales, conlleva a que se utilicen mecanismos que están diseñados con anterioridad y con la formalidad que corresponde para poder someter a un juicio que, si bien es cierto, tiene 2 instancias, permite a cada diputado y a cada senador poder pronunciarse de acuerdo a las facultades que ellos tienen, y creo que eso fue lo que aconteció. Creo que cuando el Senado tiene que votar en conciencia, es muy difícil abstraerse del aspecto político, porque todos necesitamos hablar con precisión en el tema del lenguaje, y desde antiguo se habla que el tema político es la interacción entre las personas y entre las necesidades que tenemos los seres humanos, no es solo un tema partidista. Y creo que desde el aspecto político y acusar a alguien que tiene ciertas responsabilidades y que lamentablemente, existiendo o no los recursos y los medios, no lleva a cabo de la forma necesaria para que esto no se produzca, creo que permite a cada senador poder votar en términos de conciencia, y por supuesto el tema político es esencial en una sociedad donde nos relacionamos entre todos. María José, algunos han dicho que aquí quien pierde realmente es la propia concertación o la oposición de haber votado en bloque, demostrando que a lo mejor no lo hicieron en conciencia. Otros dicen claramente pierde la alianza, pierde el gobierno, y otros dicen pierde la educación con la destitución del ministro Bayer.
Sergio, yo creo que aquí perdemos todos. Yo soy una convencida, yo estudié ciencia política, yo quiero mucho la profesión del estudio de la política desde las bases, y lo que nosotros hemos visto en las últimas semanas, desde lo que pasó en la Cámara de Diputados y lo que vimos en el Senado, es una muestra de una clase política pobre y muy egoísta. Yo creo que todos pierden aquí. Cuando nosotros vemos que uno de los dos bloques, y que esto yo lo veía sobre todo en las graderías, que habían jóvenes, que eso es lo que me preocupa a mí, de todos los sectores políticos, esperando un resultado tipo partido de fútbol, creo que ese escenario es una pérdida para Chile en general. Pierde la educación porque probablemente perdió, y no probablemente, perdió al mejor ministro y a la persona que más se ha dedicado a la educación en los últimos 15 años en este país. Pierde la concertación porque yo creo que abanderizarse con una demanda estudiantil hoy día a ellos no les favorece, y obviamente pierde el gobierno porque pierde un gran ministro. Yo creo que aquí cuentas positivas no saca nadie. No sacó nadie cuentas positivas en un minuto en la destitución de Jasna Proboste tampoco. Yo creo que tiene que ver con un tema político de una clase política hoy día más allá de un tema partidista. Ignacio, a ver, ustedes cuatro que están acá son jóvenes, pero tienen una participación, una opinión política y están inmersos en todo esto, pero hay muchos jóvenes que dicen estar desencantados de la política. ¿Con qué imagen se quedarán ellos luego de lo que vimos en el Parlamento esta semana? A ver, en primer lugar, yo creo que acá no se pierde. En realidad, quien gana es en sí la educación chilena. ¿Por qué? Porque, a ver, queda bastante claro de que los jóvenes estamos buscando que finalmente se termine con el lucro. No puede haber más lucro. Por ende, esta acusación constitucional en contra del ministro fue principalmente porque no se fiscalizó ese tema. Demanda desde hace rato ya que venían demandando los estudiantes. Fiscalicen el lucro, fiscalicen el lucro, fiscalicen lo que está pasando. Esto no es de ahora, no es del 2011, esto viene de mucho más atrás. Ahora, en ese aspecto, creo que los jóvenes, yo creo que los toman una victoria. Pero no una victoria porque se saca un ministro, sino que una victoria porque se empieza a demostrar que si los ministros de educación no empiezan a fiscalizar, pueden pasar estas cosas. Puede ser un juicio político, sí. Pero eso no te asegura que o sea, hoy día yo leía en Twitter, hoy día quiere decir que nos levantamos sin lucro, hoy día nos levantamos con gratuidad, no es así. No, o sea, tiene que ver con un desarrollo y tiene que ver con cómo hoy día las demandas desde la clase política, porque ojo, que las reformas educacionales no se han hecho en periodos donde la concertación ha tenido mayoría y tampoco se hicieron en el gobierno de la presidenta Bachelet. Yo creo que evaluar si se gana o se pierde en un análisis lógico y un razonamiento automático de si se destituye al ministro, hoy nos despertamos ganando todo, obedece a otro tipo de conducta y a otro tipo de intercambio y de sistemas que no lo son en una sociedad que se desarrolla democráticamente. Sí creo que gana, yo creo que no ganan los partidos, porque yo creo que nadie se levantó hoy admirando más a uno u otro conglomerado porque lo defendió o porque lo acusó. Creo que los jóvenes que están desencantados con la política siguen tan desencantados, independiente del resultado que haya pasado con el ministro, pero sí creo que gana la participación. Creo que esto de salir a las calles, de exponer los temas, que por favor son temas relevantes para todos, que son importantes para todos, hacen que hoy hayan consecuencias políticas. Y ese tipo de consecuencias se debió a la exposición de este tema a través de una participación ciudadana. Yo creo que lo que gana hoy y lo que está madurando en nuestro país después de un periodo negro de participación es la participación ciudadana. Yo creo que ese es el gran ganador de este tema, independiente que en todo resultado o en todo proceso siempre van a haber heridos. Podemos discutir las formas, podemos discrepar en las formas, pero yo creo que negar que hoy la participación ciudadana ha perdido, lo niego absolutamente y creo y afirmo categóricamente que es lo que ha ganado. Es que yo creo que la forma fue horrible. Fue horrible porque finalmente el inciso que se pelea es el inciso de fiscalización y durante estos 15 meses se le echa al ministro por fiscalizar y por intervenir en la Universidad del Mar, cosa que no se había dado antes. Entonces, frente a un hecho y a agarrarse jurídicamente de un hecho así, para demostrar o tratar de ver ese tema, yo creo que se puede hacer de otra forma. Yo creo que fue la forma mala y el fondo también, porque el ministro lo ha hecho bien. O sea, si es que alguien que sale y me dice de verdad que el ministro lo ha hecho mal, y de que el triplicar las becas y de ver todo el tema que se ha hecho en educación en Chile estos últimos 3 años ha sido malo,
Yo ahí, en ese caso, te digo ya, ok, acepto. Pero no creo que se haya hecho mal. Alejandro era quien señalaba que después de la destitución del ministro Beyer seguramente ningún joven se sentía identificado con un conglomerado y otro porque lo acusó, porque lo defendió. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con figuras como la de el senador Walker, de la Democracia Cristiana, que alguien puede haberle dado una lectura en un sentido o en otro en la decisión que tomó respecto a la acusación, o la del senador Bianchi? Mira, yo concuerdo con Alejandro respecto al tema de la participación. Lo que sí vamos a tener que ver si es que eso se capitaliza después en la participación electoral, que es lo que no pasó necesariamente después de las municipales. Pero esas figuras yo creo que van a generar, bueno, que también habían ciertas lecturas que decían que Patricio Walker lo hizo porque no va a la reelección. Así que también son maneras de ver las cosas que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que un voto en conciencia y más allá de qué es lo que votó el senador en este minuto, fue capaz de desalinearse de lo que pensaba su partido, y yo en ese sentido sí lo encuentro positivo, porque es bien difícil ser la oveja negra también, y en ese sentido yo lo encuentro positivo. Así como encuentro positivo de alguna manera, no el fondo del asunto del senador Bianchi, pero la manera en que lo hace, como él demuestra ser independiente, a pesar de que creo que fue un error tremendo lo que él cometió, pero sí valoro esa independencia que están teniendo ciertos senadores también hoy día para poder definir su postura, más allá de que definan. A ver, en lo inmediato yo creo que lo que hizo Patricio Walker demuestra claramente, y que lo que se trató de decir durante la semana, que aquí habían órdenes de partido, que habían bajadas de línea, demuestra que no fue así, que los senadores votaron a conciencia la acusación constitucional. No, yo creo que él votó a conciencia. Y que acá no hubo órdenes de partido. No, las órdenes de partido Patricio Walker nunca hubiese votado en contra. Pero si, por ejemplo, las presiones que hubo contra el diputado Mesa, que mismo que estaba en Estados Unidos porque iba a tener una oración, y le dijeron al diputado Mesa claramente que si es que no volvía y no aplazaba esa votación, no le iban a dar el cupo por el Partido Radical para que fuera a diputado. O sea, esas son las medidas de presión que todos conocemos que tienen los partidos políticos en este caso, y estamos claros de que, porque toda la concertación en bloque haya votado, y que Walker, quizás porque no tenía esa presión, no lo hizo, deja la evidencia también lo que pasó con Quintana, que a Quintana también le dijeron de que Quintana, la primera postura de Quintana era de que estaba en contra de la acusación constitucional porque no había base jurídica. Fue el primero de la concertación de fue bastante llamativo eso, porque los senadores actúan como jurado, tal como si fueran un tribunal, y es complejo que puedan dar declaraciones previas a cómo ellos van a votar. Quintana allí, yo no sé si lo desconocía o no, pero sí, él se pronunció en ese sentido. Es que de hecho se pronunció previo a la acusación que se hizo en la Cámara de Diputados. Fue el primero que habló. Sí, claro. Habló antes de que se pronunciaran, de que se supiera el resultado en una primera instancia. Bueno, en el marco de esto de la acusación constitucional y la destitución del ministro Beyer, ya hemos comenzado a hablar de participación política y de finalmente cómo los jóvenes podrían estar participando en estas elecciones que vamos a tener en este año especial, como lo decíamos al inicio. Se ha discutido durante esta semana también el tema de la franja electoral y una polémica que se ha generado por los canales asociados en Anatel, que dicen, bueno, nosotros perdemos aquí lucas, en definitiva. Nosotros no somos parte de Anatel, así que no salimos de eso. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Finalmente es importante para, sobre todo esos jóvenes que están alejados de la política, que finalmente se informen por quién pueden votar a través de esta franja electoral. A ver, sí, de todas maneras. Yo creo que es sumamente importante que la ciudadanía y principalmente los jóvenes tengan información respecto a los precandidatos. Mucho tiempo ha pasado que a los jóvenes no se les entrega información. O sea, en un momento se retiró la educación cívica de los colegios, del currículum mínimo educacional, razón por la cual hubo mucho tiempo en que los jóvenes no participaban de la política, en que estaba la cultura del no estoy ni ahí con la política, y ha cambiado, qué bueno que cambió. Pero también es importante que se tenga información, que se sepa cuáles son las propuestas de cada uno de los precandidatos, de las primarias de la concertación, o de la oposición en realidad, y de las primarias de la alianza, o de la coalición. Es importante, sumamente importante, y que se haga, y ojalá se hiciera en el denominado horario prime. Creo que es importante eso. Porque en otro horario en realidad es complicado, la gente trabaja, la gente estudia, los jóvenes estudian. Es importante que se desarrolle la franja en un horario que todo el mundo lo pueda ver. Alejandro. Mira, yo creo que aquí hay que hacer el análisis, hay que hacerlo por parte. Creo que
En primer lugar, y yo es el tema que a mí más me preocupa, que los canales de televisión se estén quejando por tratar de hacer una actividad que no le signifique retribución económica, me parece un poquito descarado, porque están toda la semana y todos los días recibiendo ingresos por el tema de programación, auspiciadores, etcétera. Así como todos tenemos derechos y deberes, me parece sano y justo que también los canales de televisión puedan otorgar un poco, si la franja no es tan larga, para poder hacer un poco más ecuánime en las posibilidades de aparecer y de que la gente tenga conocimiento de quiénes son los candidatos. Respecto al tema de la información que se puede entregar ahí y de los programas, creo que es muy difícil porque hemos conocido casos de que hay gente que, por ejemplo, solo ha promovido el trabajo a través de campañas electorales. No se recuerdan el segundo y algo de trabajo. Rosa de Aric. Claro, Rosa de Aric. Entonces, el tema de los tiempos y de como un medio para entregar información creo que no lo es, pero sí sirve para darse a conocer, sí sirve y sí creo que es justo que los canales también, así como nos toca a nosotros como contribuyentes y ciudadanos en cualquier rol que nos desenvolvamos, que tengan este rol social y que contribuyan un poco a la información democrática del país. María José es cientista político y yo te quiero consultar, María José, respecto a algo que señalaba Ignacio y que tiene que ver con que hoy los jóvenes tienen una mayor participación política, pero esa participación muchos la interpretan porque están en las calles movilizados por la demanda estudiantil. ¿Es eso necesariamente el mostrar un interés por la actividad política? Porque los mismos jóvenes movilizados muchas veces reniegan de ella. Es que lo que yo le decía a Alejandro antes, yo estoy de acuerdo con que la participación ciudadana podría capitalizarse como participación política, pero no necesariamente ver a jóvenes en la calle es participar en política. O sea, yo tengo la impresión, y si bien la política, la definición de política es el estudio del poder, y el poder nosotros lo podemos definir desde la calle o desde dentro de una urna, pero yo tengo la convicción de que el primer deber cívico que todo chileno tiene es el de ir a las urnas y votar. Y creo que ahí, si bien nosotros desde las municipales hasta ahora vemos, o sea, desde las municipales y previamente, antes de la inscripción automática de voto voluntario, una mayor participación de los jóvenes, y que ojo que eso es un dato que es real, o sea, se aumentó la participación juvenil en más de un 20% desde las votaciones del año 2008 hasta el año 2012 con voto voluntario, pero hoy día... ¿Proporcionalmente? ¿Sí? No, proporcionalmente no, en número. No, o sea, bueno, pero si son 140.000... Es que se aumentó el número de electores un montón, entonces es probable que aumente el número. Pero ese monto es solo para poder clarificar si es proporcional, porque si hay una proporción, podemos decir que hay más una cantidad de jóvenes que está dispuesto a participar electoralmente. Pero si hablamos de número total, es obvio, porque se incluyen millones de jóvenes que no estaban inscritos. Entonces, ese era mi tema, solo para poder aclarar. Sí, en proporción de los jóvenes inscritos, o sea, los jóvenes que estaban inscritos el año 2012 en función de los jóvenes que votaron, del 2008 en función de los jóvenes que votaron en el 2012. Una muestra comparativa de dos elecciones municipales, porque de lo contrario también nosotros sabemos que la participación es distinta. Yo tengo la impresión que las municipales son un reflejo malo de lo que la inscripción automática de voto voluntario puede entregar en relación a lo que va a pasar en la presidencial. Es distinto decirle a un joven... Vamos a profundizar eso en el segundo bloque, precisamente de cómo podría cambiar el escenario nuestro municipal y lo que se venga, sobre todo en la elección de fin de año. Rodrigo, a propósito de participación política, hay quienes desde el movimiento estudiantil hoy día sí tienen una participación fuerte política a tal punto que van a ser candidatos, y algunos han calificado esto como oportunismo, como incluso haber de alguna manera una mala jugada, alguna jugada. Bueno, lo han sido, claro, los que fueron en las municipales, y hoy día, bueno, está claro, ¿no? Camila Vallejos y todo la cabeza de quienes estuvieron en el movimiento estudiantil, hoy día se lo van a jugar por ser candidato al Parlamento. O sea, yo creo que justo si es que quieren, yo creo que esa es la instancia. No es oportunismo, ¿descartamos aquello? O sea, de que hayan hecho oportunismo en su momento o hayan tenido otras intenciones, yo lo desconozco, porque eso va en cada uno. Ahora, yo creo que los instrumentos que tenemos hoy en día es ser candidato e ir a pelear a las urnas. O sea, esa es la forma democrática que tenemos hoy en día en Chile para poder definir quiénes van a ser nuestros parlamentarios que nos van a representar en las cámaras. ¿Y cuánta identificación, Alejandro, se tendrá con esa figura? ¿Perdón? ¿Cuánta identificación los jóvenes tendrán con esa figura, también jóvenes que hoy día pueden ser candidatos? Mira, nosotros, como la juventud de nuestro partido aquí en la región, tiene dos candidatos a diputados, uno en el distrito 50, Romina Tuma, y en el distrito 52 a José Montalva Folleraki. José fue dirigente de la Universidad en Santiago con este tema del movimiento estudiantil, y
en conversaciones que hemos tenido, él me señala que hubo una instancia donde ellos necesitaban poner este tema de una relevancia nacional, y él hoy se da cuenta que también hay que generar, en su momento pensó que era desde la calle donde había que ponerle en relevancia, y hoy, sintiendo que ya el tema está ahí y que hay un montón de otros temas más, él piensa hacerlo desde la Cámara de Diputados y desde dentro poder mejorar el sistema y hablar de una participación efectiva de jóvenes en política. Respecto a lo que señalaban del aumento de la participación, yo creo que nosotros estamos lejos de ponernos contentos de cualquier número que hoy, y yo creo que eso lo vamos a compartir porque tenemos... Nuevamente Chile tiene récord negativo, porque estamos un poco acostumbrados a eso, y tenemos en los últimos 20 años una tendencia a la menor participación política de jóvenes en el mundo. Al igual, yo no estoy siendo fatalista, estoy señalando mi opinión. Mi opinión es la siguiente, o sea, ponernos contentos, independientes, o sea, si vamos avanzando me parece positivo, pero el número que tenemos de participación política es realmente escaso, y que esté dentro de los rankings negativos en el mundo me parece negativo. No es muy raro porque si lo asimilamos con otros temas en el cual, como la desigualdad, que también es muy está como en el mismo nivel, me parece que se condice un poco el tema. Yo no sé si respecto al tema de la participación electoral vamos a conversarlo en el segundo bloque, sí, o para... Sí, vamos a seguir profundizando, porque es el tema central del programa de hoy. Decías que no hay que ser fatalista, Rodrigo. Yo digo que no hay que ser fatalista, porque por ejemplo, si es que nos ponemos a pensar de que la elección pasada votaron alrededor de 600.000 jóvenes, y ahora ya se aumentó a 800.000, es un número considerable para ir haciendo un cambio, porque todos los cambios nosotros sabemos que son graduales, o sea, no por haber hecho inscripción automática de voto voluntario vamos a doblar o vamos a seguir un porcentaje alto de los 3,5 millones de votantes que hay. O sea, es que claro, ese no es el incentivo correcto para que voten. Y además yo creo que, claro, hay otros factores que la ley era incompleta todavía, que ahora se completó con el tema de las primarias, porque el tema de las primarias es realmente... Claro, pero tú dices que el factor que va a encantar a la gente. ¿El factor de las primarias influye en que voten poco? Influye en que voten más. O sea, yo creo que por eso creo que conversar en cuál es el origen de la poca participación, a mí es lo que me importa ahondar en... Pero ojo que, para precisar, nosotros tenemos números bastante similares al resto del mundo respecto a la participación de los jóvenes en política y la participación electoral. No estamos por sobre, o sea, por muy debajo de la participación. En general, en todos los países la tendencia está en que las personas sobre 50 años son los que más votan. No es un número, o sea, cuando tú dices que un número... No, o lo sea, digo yo, la tendencia es que de participación por eso te de lo digo, jóvenes la tendencia que nosotros tenemos en Chile es una tendencia muy similar a Latinoamérica y al resto del mundo, o sea, no pero está por estamos debajo del promedio. Pero es que prácticamente ya, o sea, con los datos nuevos ya prácticamente no estamos bajo el promedio. Yo creo que más allá... Un dato, una elección no genera tendencia. No, pero te digo, no estamos bajo el promedio, o sea, no es para... No, es que no es así, la tendencia no es correcta. Yo creo que más allá de hablar números, si votan más, votan menos, lo importante es ver cómo logramos que los jóvenes realmente participen en política, que participen de la vida política. No estoy hablando de la vida partidaria, estoy de partidos políticos, sino que realmente empiecen a poner temas en el debate. Eso es lo importante que para mí ha generado el movimiento estudiantil, porque han salido de la lógica de mostrarse dentro de un cuadro que netamente era política educativa, empezar a saltar ya, por ejemplo, los estudiantes fueron los que pusieron en tela de juicio el tema de la reforma tributaria. Ellos dijeron, para poder tener mejor educación, para poder llegar hasta gratuidad universal, que es lo que busca el movimiento, y que también lo señaló la precandidata Michelle Bachelet, nuestra candidata PSPPD, es llegar a una gratuidad universal. ¿Pero cómo lo logramos? A través de una reforma tributaria, una reforma real tributaria, porque es una de las formas de poder solventar los gastos que significa esto. Creo haberla escuchado y dijo que iba a estudiar, iba a ver qué factibilidad había de hacer eso. Pero no sabemos si lo tiene en su programa. Primero todavía no tenemos programa y no sabemos si... Y dijo que lo iba a estudiar. No dijo de que íbamos a llegar a una gratuidad universal. A ver, ella planteó la gratuidad universal, planteó el mecanismo para obtener los recursos para esta gratuidad universal,
que era una reforma tributaria. Ahora, como tú bien sabes, estamos en un proceso de campaña, el programa de nuestra candidata está en evolución, porque también lo que ha buscado la candidata es que la gente, el ciudadano, opine y diga: nosotros queremos esto, nosotros buscamos esto, ir recogiendo el sentimiento de la calle, de la gente, de la ciudadanía, porque ya basta de creer que la élite política es la que tiene que diseñar qué sociedad queremos, sino que la misma sociedad está diciendo: esto es lo que nosotros buscamos, esto estamos pidiendo, escúchenos, salimos a la calle, medio ambiente, educación, de acuerdo. El tema del matrimonio igualitario. Las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Estamos de acuerdo con eso y quizá, ¿por qué no estudiar o ver alguna reforma tributaria? Tú sabes que hace 30 años no se ha mostrado, el PIB de nuestro país era mucho menor y existía educación gratuita. Claro que sabía eso, pero ¿en qué condiciones estaba? ¿En qué condiciones estaba? Habría que analizar ahí la demanda también. Sí, pero también qué cantidad de jóvenes entraban a la universidad. Eso, la demanda. O sea, la cantidad de jóvenes que entraban a la universidad. Pero teníamos un PIB que era menos de un tercio de lo que tenemos ahora y las posibilidades de poder... Sí, pero la realidad era muy distinta. Las mujeres ni siquiera ¿Qué tenían, cantidad de buscaban gente acceso a la analfabeta universidad. teníamos? O sea, disculpa, ahí era un porcentaje mínimo de gente que estudiaba porque no estaban ni siquiera en las condiciones básicas para ir, por ejemplo, a la parvularia, para ir a la educación básica, a la educación secundaria. O sea, Nos tenemos que ir a la pausa, les cuento. Va a venir un segundo bloque de Pulso Regional, pero antes, y muy breve, Ignacio, porque se lo pregunté a Alejandro y no me respondió claramente. ¿Cuánta identificación puede haber con los candidatos que salieron del movimiento estudiantil? Camila Vallejo, como ejemplo. A ver, identificación plena de los jóvenes con Camila Vallejo no... sí hay una identificación porque ella viene de un movimiento estudiantil, porque ella fue la presidenta de la FECH, porque parte de todo el movimiento que se generó también es parte por su figura, por cómo estableció. Ahora bien, si esto va a render un apoyo joven hacia Camila, es complicado saberlo ahora. O sea. Sergio, solo para poder terminar y dejar concluida la respuesta, yo creo que los jóvenes van, de acuerdo a lo que propongan, estos líderes que estuvieron en el movimiento estudiantil, los jóvenes van a adherir a Van a votar a conciencia. Por supuesto. Votan como por los senadores. A mí me parece muy positivo que hayan esta figura mientras no sean candidaturas de mentira. ¿Sí? O sea, eso yo por creo que es eso lo la fundamental. importancia que ellos tienen la responsabilidad de hacer un programa y propuestas que puedan ser viables. Todos concordamos en de que el proceso y el debido proceso para llegar al Parlamento es inscribirse y verlo en las urnas. Vamos a comerciales, nos separamos por un instante en Pulso Regional. Al regreso estaremos con opiniones de la gente en la calle, que le preguntamos cómo se ve la participación política de los jóvenes en las elecciones próximas y si se parecerá ese escenario al de las municipales que ya vivimos el año pasado. La pausa y regresamos, no se vayan. De regreso luego de la pausa en Pulso Regional por Universidad Autónoma de Chile de Televisión. Participación política de los jóvenes de cara a las elecciones 2013, el tema central que hoy estamos analizando, debatiendo con los invitados que nos acompañan. María José Domínguez, directora nacional del INJUB, y Rodrigo Barahona, prosecretario nacional de la Juventud de Renovación Nacional. Y también nos acompaña Ignacio Delgado, perteneciente a la Juventud Socialista, del Comité Central del Partido Socialista, y Alejandro Mondaca, quien es representante de la Juventud PPD aquí en la Araucanía. Lo habíamos adelantado, queremos comenzar a analizar el cambio de escenario que se podría generar en la participación política de los jóvenes, sobre todo participación yendo a las urnas, votando, expresándose de esa manera en estas elecciones de 2013, comparándolo principalmente con el escenario de las pasadas elecciones municipales. Antes de saber qué piensan nuestros invitados, nosotros hicimos el ejercicio, fuimos a la calle y se lo planteamos a la gente aquí en Temuco. Vamos a revisar qué fue lo que nos respondieron. No van a asistir. Entonces las cosas que están alegando deberían de preocuparse de esto, entonces si quieren seguir alegando cosas. No, pero es que ahora como ya hubo cambio de los 20 años, ahora como que no sé si va a volver o se va a mantener, pero yo creo que van a ir hartas personas a votar a las presidenciales. Espero que sí. ¿Y usted cree que irán o no? Yo creo que sí. Deberían. Es que ahora los jóvenes con las redes sociales hay más opinión, entonces yo creo que van a ir a votar. Yo creo que por la forma o cómo está la educación, yo creo que por esa parte sí podría haber mayor votación por parte de los jóvenes. Y esto hace que aumente considerablemente la votación y sea un poco más democrático. Los jóvenes están decepcionados de los políticos chilenos. Pues esa es mi impresión. Entonces pienso que
Por lo menos yo tengo una hija y ella no quiero nada. Y se inscribió porque en su trabajo le exigían que estuviera inscrita. Ahí estaban opiniones entonces de la gente en la calle, por ahí se nombraban las redes sociales. Ustedes han visto durante el programa, hay un hashtag a través de Twitter, ustedes pueden estar comentando todos los dichos de nuestros invitados con el hashtag Pulso Regional. ¿Qué les parece? Hay una sensación de que por ningún motivo podrían participar los jóvenes y otro que sí. Y ahí se nombraban las redes sociales que parece que están señalando un mayor interés al menos de los jóvenes por la política o por temas políticos. Sí, o sea, las redes sociales han servido mucho para que empiece a salir un poco la opinión de los jóvenes. O sea, ¿por qué nace esto? Por un tema simplemente de que estaban tan cerrados los espacios para que los jóvenes participaran en la política, que al aparecer estas redes sociales y al uno poder comentar dentro de un montón de personas que tienen Twitter, Facebook, empezar a comentar, yo opino que está mal esto, yo opino que está bien esto, yo opino que aquí, que allá. Entonces, eso ha ayudado a que el joven, entre comillas, se empiece a sentir empoderado, porque ya puede manifestar su opinión con pares, ya no es en el partido, ya no es en la junta de vecinos, ya esto se amplió, ya lo que yo digo, lo que digo yo acá en Arica, por ejemplo, me lo pueden retuitear en Punta Arenas. Entonces ya está más amplio el espacio de debate, ya no es alrededor de una mesa, ya no es como si van a tener una junta de vecinos, sino que ya estamos hablando de una cosa mucho mayor. Entonces, el sentimiento que a mí me parece, esto es una opinión personal, es que, tal como las cifras lo señalan, va a crecer la participación de los jóvenes en ir a votar, pero siempre y cuando esto empiece a redundar en cambios reales que se vean desde la clase política. Suena optimista, Ignacio. El INJUV tuvo una campaña en las elecciones municipales para que los jóvenes votaran y había como una campaña en contra de esa campaña que eran de los estudiantes. Sí. Mira, el diagnóstico nosotros lo tenemos bien claro. Yo creo que acá bien rápido son tres cosas. Uno, desconocimiento, que lo conversábamos en comerciales. Los jóvenes se interesan poco y yo creo que las redes sociales aportan ahí a que los jóvenes puedan conocer más de qué opinan los candidatos, etc. Segundo, descontento con la clase política. Los mismos de siempre, los mismos apellidos, la misma élite. Esto es transversal a cualquier color político. Y eso obviamente le genera al joven esta aversión a querer participar porque ve que son los mismos, todos viejos, etc. Y tercero, que yo creo que este es un fenómeno que sí se vio con las municipales. Campañas políticas tradicionales que nos van a llevar sí o sí al precipicio. Cuando nosotros vemos que hoy día el voto es voluntario, al candidato se le produce un switch completamente distinto. Si nosotros hemos visto constantemente a todos los candidatos a diputados y al Senado y al sillón presidencial, constantemente en clubes de adulto mayor, que eso es la típica. ¿Por qué? Porque son los adultos mayores los que votan. Y dicen que tienen un voto muy fiel. Y un voto muy duro y todo. ¿Qué pasa hoy día si es que quieren encantar un público y un electorado distinto? Entonces ahí cambia absolutamente porque ya no va a seguir valiendo la pena. Yo fui candidata, yo soy elegida popularmente, soy concejal. Y las campañas ya de carteles, las campañas de figuras, las campañas de fotos, quién tiene el color más bonito, quién tiene el eslogan más lindo, tengo la impresión de que en una presidencial como la que viene ahora va a ser distinto. Porque ya no vamos a poder encantar con eso, porque el joven hasta 5 minutos antes de que se cierre la urna le puede dar las ganas de no ir y no pasa nada. Entonces el candidato va a tener que lograr encantar y levantarlo de la cama. Y eso ya no se hace con un cartel bonito. Eso se hace con una propuesta distinta, con un llamado distinto, con algo que lo logre empatizar. Tengo que lograr convencer que ese joven se levante. Porque el día antes puede haber salido a bailar y no se levantó nomás. Como es voluntario. Sí, claro. El carrete puede jugar en contra de la elección. El carrete puede jugar en contra, así es. Mira, yo creo que la participación, no lo digo yo, cuando hay elecciones presidenciales y existe voto voluntario, tienen un mayor porcentaje de participación de jóvenes que en las municipales. Y precisamente por este tema de las materias que es lo que se propone. Ahora, de acuerdo a lo que comentábamos en comerciales y respecto a esta escasa participación de los jóvenes, que yo creo que tiene un montón de factores, muchos factores. Y aquí señalaba la directora del INJUV que eso no se conversa en la casa y es verdad, porque hay temas de que no compatibilizan los horarios y también hay que ser claro, yo voy a hacer una inscripción objetiva, le advierto el tiro, esto no es nada, sin ningún color, pero yo creo que, y sin tratar de evocar periodos que a lo mejor nosotros no participamos, yo sí reconozco que el haber tenido una dictadura donde la participación democrática fue
erradicada, donde los partidos políticos no podían participar, independiente del color que tengan, de la misma forma que antes, generó que no hubiera una continuidad en la preparación de nuevas personas. Eso terminó. Eso nos trae hoy que se generara la generación del no estoy ni ahí. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque el proceso en el cual los jóvenes se involucren en una participación partidaria va a ir de la mano con un tratamiento, porque esto como la participación juvenil sufrió una enfermedad en algún momento por la escasa participación democrática. Yo creo que eso, perdón, porque yo creo que está súper equivocado, porque la participación juvenil más alta que ha tenido Chile en los últimos 20 años fue en el año 90. Sobre el 40% de los jóvenes votó. Entonces sí, pero lo que pasa es que la participación política y los cuadros políticos terminó porque se ausentó esta participación. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Y esto es una cuestión que tenemos que asumir todos los sectores políticos, es que hay que volver a reencantar a estos jóvenes. ¿Cómo se reencanta? Primero, otorgando espacio. Hoy día dice, oye, pero es que no hay renovación. Sí, porque en los partidos políticos tampoco existen recambios generacionales. Son muy pocos la gente que existe con recambio generacional. Quiero terminar con este tema. Los jóvenes, para que vuelvan a creer en esto, necesitan un conjunto de condiciones que lo haga creer nuevamente en esto. Para eso, y concuerdo mucho con la directora del INJU, ellos creen que si votan no cambian nada, porque van a estar los mismos instalados de siempre. Y yo creo que, aparte de estar instalados los mismos de siempre, está en el actuar político. Yo creo que los jóvenes rechazan totalmente el tema de las prácticas actuales y lo podemos ver y se relaciona mucho con lo que comentamos en un principio, o sea, con el tema de la acusación constitucional. O sea, hay formas que hoy se cuestionan y que a lo mejor no son las más válidas. Eso es un tema y el tema de la renovación. La renovación no es solo por el tema etario. Yo creo que hay que renovar los rostros, pero también por un tema de ideas. Yo creo que hay una generación de políticos que luchó en su momento, que propuso en su momento y que hoy las propuestas que ellos tienen están agotadas para la realidad y para el futuro que nuestro país necesita. Eso parece transversal, ¿no? En los diferentes partidos políticos. Rodrigo. Yo coincido contigo en un solo caso, de que aquí hay un tema multifactorial y son muchos factores los que intervienen en este caso. El primer punto, en el tema de la participación debido al pronunciamiento militar, difiero más que nada porque vemos que lo que decía la directora de que la participación juvenil y la mayor participación juvenil se dio justamente en ese proceso. Ahora, yo creo que el proceso disminuyó harto y acá también quiero compartir con Ignacio, porque Ignacio nos dice el tema de educación cívica y en comerciales también empezábamos a tocar el tema y sacábamos el cálculo que eran 32 horas de educación cívica en un semestre que fue eliminado en el año 96. Y desde ese proceso hemos visto que ha habido una disminución continua. Ahora, llevando el otro tema, y cuál es, yo creo que en realidad en la educación, en las elecciones municipales, hubo un alto ausentismo, estamos de acuerdo. El porcentaje en sí disminuyó, pero la cantidad de jóvenes aumentó. En ese momento no estaban dadas todas las condiciones, porque se hizo la inscripción automática, pero todavía no había ley de primaria. Ahora, hay problemas también internos de los partidos de que acojan o no acojan esta ley. Por lo menos en el caso de mi partido hay primarias en 15 distritos y hubo Consejo General el sábado pasado donde estuve presente en el ex Congreso y los consejeros generales aprobaron todas las primarias. Ahora, ¿qué sucede con esto? Sucede que, por ejemplo, acá mismo en el distrito 49 tenemos 5 candidatos a diputados. Al tener 5 candidatos a diputados hay más representatividad. ¿Cuántos son jóvenes? Jorge Pillampele es el más joven, tiene 32 años y salió de la presidencia de la Juventud de Renovación Nacional. Él fue presidente de la Juventud antes de que yo asumiera y ahora Natalia Rivera. Pero él viene de un... No, eso es joven, 32 para el promedio que tenemos de parlamentario, o sea, es muy joven. También, claro, 32 años y Jorge está en ese caso. Otro de los parlamentarios que tenemos como candidato es Diego Paulsen, tiene 26 años. O sea, dentro de los 5 personas que tenemos en el distrito 49 a primarias para fines de junio, tenemos a 2 jóvenes, a Verónica Garrido, una mujer, y 2 candidatos más que Pablo Artigas y Diego, y Gringel. O sea, el espectro es amplio y lo que se busca, y yo creo que en ese momento la ley, que no estaban dadas todas las condiciones, es porque no había ley de primaria. Ahora, estamos de acuerdo.
En no todos los distritos hay primaria. Porque yo creo que estas modificaciones se van dando paso a paso. Pero ¿tú crees de verdad crees que la ley de primaria va a hacer que aumente el tema de la votación de los jóvenes? Yo creo que sí, pero insisto, ¿Pero solo en esos lugares? Esto es un tema multifactorial. Yo creo que se van dando condiciones. Ahora, si nosotros pudiéramos hacer todos los cambios que queremos hacer, te aseguro de que quizás no nos quedamos solamente en eso. Pero en este tipo de estructura y en la forma de que nos medimos, hacer todas las modificaciones en un momento, estamos claros de que va a producir desorden y al final no se va a llevar bien el proceso. Yo creo que siempre hay que llegar a los pasos graduales y creo que los que se han dado últimamente, quizás a mí me gustaría más, estoy de acuerdo, pero mientras hayan cambios y se vayan dando mayores condiciones, yo creo que está bien. Yo creo que hay otras maneras también de avanzar. Yo creo que limitar las reelecciones son un debe que tenemos para los jóvenes hoy día en este país. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen respecto a que no solamente hay que renovar desde el punto de vista del grupo etario, de la edad, sino que en ideas. Pero yo creo que el tema etario sí es importante para cuando un joven ve. Nosotros vemos que hoy día la Cámara de Diputados tiene una edad promedio de 49 años. En los años 60 era de 43. Y nosotros decimos en los años 60 había menos participación, pero así todos los parlamentarios eran más jóvenes. Y yo creo que esas señales, que si bien no son de fondo, porque quizás piensan cosas que son muy retrógradas, de forma sí son importantes. Y yo creo que limitar las reelecciones hoy día es un llamado también a todos los parlamentarios que llevan mucho tiempo ahí en esos sillones, a poder dejar espacio hacia nuevas figuras. Bueno, una medida como esa tienen que tomarla los propios parlamentarios y por eso algunos interpretan que jamás podría alcanzarse, pero la diferencia está en que ahora sí los jóvenes pueden votar y tal vez va a ser una buena forma de conquistarlo, de sacarlo de la Cámara, como decía María José, para que vayan a votar, el que se comprometan a una iniciativa tal vez como esa, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que hay una excepción muy grande que impide que los jóvenes se motiven a participar y que les impide ir a votar en esos días. Yo creo que un grave problema es el sistema binominal. O sea, nosotros, no puede ser que alguien vote. Mira, para poner un ejemplo, es como un partido de fútbol donde para poder tener los 3 puntos tienes que ganar 3-1. O sea, si ganas 2-1 no te va a servir, pero tienes que ganar 3-1 para poder obtener los 3 puntos. Pero si yo gané con un 2-1, no, pero que este es un sistema muy extraño, que es difícil de explicárselo a las personas. Cuando tú se lo explicas no lo encuentran justo. Seguramente en algún momento algunas personas pensaron que era lo idóneo para nuestro país, pero hoy bajo la realidad que existe, y si nosotros queremos que alguien quiera participar y tenga valor su voto y su participación, no se genera con el sistema binominal. Por eso cuando la candidata Michelle Bachelet señala que esta debe ser la última elección con binominal, yo creo que ese va a ser un muy buen motivo para que jóvenes se acerquen a participar en mayor cantidad en esta elección. Y segundo, yo creo que ahí no está el problema, yo creo que no está el problema porque todos los sectores políticos, todos los sectores, sin ningún tipo... ¿No hay problema con el binominal? Hay problema con el binominal. El problema está en que no han sido capaces, y la expresidenta Bachelet tampoco ha sido capaz, porque está mostrando un modelo mayoritario que no va a ser de poder cambiar el sistema. O sea, lo que propone ella, que de todas maneras no lo hemos escuchado. Presidente? Si tiene mayoría en el Congreso, sí, porque necesita 4 séptimos. ¿De cuánto es la mayoría? 4 séptimos. 4 séptimos. Una reforma constitucional. ¿Y con un binominal se puede tener 4 séptimos? O sea, prácticamente lo tuvo en el año 2006. ¿Lo tuvo? O sea, lo tuvo. ¿Lo tuvo? 4 séptimos. Lo tuvo, 69 diputados, los tuvo. Sí. Y no lo hizo. Sí, pero, así que yo creo que, ojo, porque una cosa es decir que no te gusta el sistema y otra cosa es decir cuál es la solución. De reforma no nosotros podemos estar muy de acuerdo en cuál es la enfermedad. ¿No es de 4 séptimos el de reforma? La reforma constitucional. No. 69 diputados. Mira, sea o no sea así. O sea, yo quiero señalar el fenomenal como el factor. Pero esa discusión de forma, en realidad, yo creo que no va al caso. A mí lo que me preocupa y es cuando he escuchado las opciones de reforma al binominal. Porque, por ejemplo, el tema de mayoría a mí me hace un gran ruido de que, por ejemplo, ahora, porque si vamos a eliminar el binominal, vamos a eliminar el territorio administrativo de donde hay un parlamentario. Porque la opción que se está presentando es por mayoría. Y me preocupa súper fuerte de que, por ejemplo, regiones como Aysén queden sin representación parlamentaria. Me preocupa seriamente de que en Santiago viven, no sé, por decir algo, 7 millones, vive la mitad de Chile, y que la mitad de los parlamentarios sean de Santiago. Esas cuestiones a mí me complican. Ahora, una vez lo discutí con gente de otras regiones, y igual me reía un poco y lo llevo a colación.
de cuál quizás son el tipo de discusiones que hay. Porque me decían, ¿y tú de qué te preocupas? Si tú vives en la Araucanía y Temuco tiene una buena población y vaya a tener tu misma cantidad de parlamentarios. A mí me preocupa más por regiones como Aysén, por ejemplo, que estoy seguro de que si se lleva ese modelo va a quedarse. Pero bueno, se puede construir se va a necesitar construirlo entre ambos sectores para poder llegar a modificarlo y cambiarlo. Yo creo que mira, el año pasado todos los sectores estuvimos trabajando en el binominal, se presentaron reformas y yo creo que se está trabajando. Ahora hay que llegar a un consenso y hay que llegar a un consenso país en ese tema, porque no es un tema de un partido o de una coalición o de dos coaliciones, es un tema país. Es lo mismo que decía el ex ministro Bayer ayer, o sea, hoy en día hay que llegar a acuerdos país en los temas que son temas prioritarios para Chile. Este es un tema prioritario, ¿por qué? Porque es la forma como nos movemos y cómo generamos democracia y cómo vivimos hoy en día. La educación es lo mismo, y para eso tenemos que hacer acuerdos país. O sea, yo creo que este tema a quien le genera más ruido es al Poder Legislativo, porque le modifica y este parlamentarismo que hoy que se ha apoderado un poco de más allá de la orgánica legislativa, territorial, política, partidista, etcétera, yo creo que está afectando seriamente, y yo creo que ellos, como son quienes legislan y quienes votan finalmente... Son pues y parte, pues si es cosa que fuéramos nosotros los que vamos a decidir, bueno, si pasó, pues, cuando decidieron el aumento de sus dietas parlamentarias. Claro, yo creo que hoy podemos calcularle y ahorrar un poquito el tema de la dieta, porque con 4 parlamentarios, con 2 lucas, podemos hacer que 4 parlamentarios coman. Entonces les podemos rebajar la dieta extraordinariamente. A ver, yo creo que, bueno, comparto lo que señala Alejandro respecto al binominal, hay que cambiarlo y eso tiene que ser así. Pero sí es importante señalar que los partidos también, en este sentido, los partidos también tienen que cambiar un poco las lógicas que han tenido últimamente. Es necesario que los partidos empiecen a darle espacio a los jóvenes. Al menos dentro de mi partido, el Partido Socialista, hemos visto cambios. Karina Delfino fue actualmente concejala, Alejandra Quevedo también actualmente concejala, el compañero Daniel Melo que va de candidato a diputado. Entonces, han empezado a abrir las opciones, pero tienen que ser más. Tienen que ser cada día más. Yo no estoy muy de acuerdo en lo que plantean con una opinión personal, el tema de limitar las reelecciones. Creo que uno tiene que ganarse los espacios y uno no puede limitarle a una persona ir a una reelección solamente porque ya cumplió 2 o 3 periodos. Porque puede ser que resulte que uno de los mejores diputados, uno de los mejores senadores que uno puede tener, y en realidad lo vaya a sacar de la Cámara, lo vaya a sacar del Senado, porque en realidad ya no quiera que teníamos proyectos de ley. La razón de poder limitarlo va más allá de poder generar la competencia, porque para un candidato joven es muy difícil competir con alguien que ya lleva 3 periodos. Es muy difícil, o sea, va más allá del color político, es muy difícil. Imagínate tú compitiendo con un candidato que va por 4ª vez a la reelección. O sea, la máquina política que tiene detrás... Sí, por supuesto hay un tema de recursos que... Lógico, esa es la razón. Un tema de poder político dentro de también. Esa es la razón. Yo otra pregunta, porque estábamos hablando de que, claro, yo estoy de acuerdo de que los partidos políticos tienen que abrirse hacia los jóvenes, porque finalmente los jóvenes... El recambio. Claro. Somos el futuro de Chile. De acuerdo. También estoy de acuerdo con otro tema que tocaste, de que los espacios se ganan. Ahora, en mi caso... como también les comentaba, de que yo me hice militante a los 18 años, tuve algunos problemas en la casa porque siempre como que se ve la política como que trae problemas. Pero yo no tuve ningún problema por acercarme a un partido político. Es más, el partido político me abrió las puertas y nunca he tenido ningún problema. O sea, generalmente se me han dado las facilidades y yo estuve ahí porque quiero. O sea, no he tenido nunca ningún problema en ese sentido. Yo creo que los que hemos estado acá tampoco hemos sentido trabas. Ahora, las trabas que pueden haber están claras. Es cuando nosotros llegamos y tenemos elecciones internas. Y quizás nuestros grupos son más reducidos porque quizás nosotros llevamos menos tiempo y menos máquinas, como sabemos en política. Ahora, yo he tenido la suerte de que me he podido meter bien y he podido discutir frente a frente temas importantes ¿Con don Carlos? Con don Carlos, fíjate que sí. Fíjate que una vez don Carlos en el aeropuerto cerrado en Pichoy y nos fuimos conversando, nos fuimos discutiendo a Valdivia y no tenía problema para discutir con don Carlos. Pero te bajaron en Arica. Es más, yo creo que, por ejemplo, de repente se estigmatiza al tema de don Carlos, pero por ejemplo nosotros tenemos... O sea, que todo el mundo le tenga que decir don Carlos ya es... Es que ya una entrada. Es don Carlos, ya es coloquial, es don Carlos. Pero... yo creo que se estigmatiza la figura de don Carlos. Yo creo que él se manifiesta por sí mismo.
A mí me parece un personaje mediáticamente entretenido. Eso, yo creo que hay algo que se puede reconocer de Carlos Larraín y que de ningún sector político no pueden decir, don Carlos, perdón, que es un tipo entretenido para conversar. Una conversación que salga Sergio de la conducción, dice. Oye, tenemos que acercarnos al final del programa y nosotros les cuento a quienes no conocen el Pulso Regional que tenemos una tradición y que es que cada uno de nuestros invitados disponen de un minuto para cerrar con sus conclusiones absolutamente abiertas. O sea, ni siquiera pueden necesariamente hablar del tema que hoy día señalábamos, así es que si quieren incluso hablar de sus candidatos presidenciales, de lo que quieran, está la tribuna abierta aquí en Pulso Regional. Así que partimos con don Alejandro Mondaca, representante de la Juventud del Partido PPD, la Araucanía. Su minuto final, Alejandro. Primero agradecer este espacio, independiente de las posturas que tengamos cada uno, fue una conversación amena, entretenida. Y quiero decirles que a los jóvenes que participen, que vamos a tener una presidenta que está proponiendo temas, lleva menos de un mes acá, entonces que tengamos el programa listo es un poco difícil porque hay que hacerlo con seriedad, con participación. Es importante el tema de las nuevas prácticas en política, nuevos rostros. Estoy orgulloso que mi partido y mis compañeros, en lo personal, Romina Tuma y José Montalva Feuerbach, un poco difícil su apellido, sean candidatos jóvenes, ambos con menos de 30 años, y que la mitad de los candidatos parlamentarios de esta región sean jóvenes, me enorgullece y les pido que su apoyo y que vamos a encaminarnos a una mayor participación. Perfecto. Alejandro, muchas gracias. Vamos entonces con el minuto de María José Domínguez, directora nacional de NICU. Bueno, en mi rol yo hago un llamado a todos los jóvenes del país a que puedan informarse porque es la primera barrera para poder conocer cuáles son los candidatos, a que vayan a votar. Yo creo que la instancia de las primarias es una instancia muy favorable para la democracia, pero de verdad, o sea, la manera de nosotros poder renovar la política y de cambiar las cosas y hoy día además de poder mantener un gobierno que ha sido tremendamente beneficioso desde el punto de vista social y para los jóvenes es que vayan a votar por algunos de los candidatos, obviamente, de la Coalición por el Cambio, independiente cuál sea. Nosotros en las primarias lo vamos a definir, pero de todas maneras yo creo que nosotros tenemos que seguir el legado. Chile avanza con todo y eso es mi llamado hoy día. Muy profesional y ordenada María José, dijo, en mi rol, porque está como directora del equipo, pero yo creo que nadie se enoja si le damos 15 segundos. María José, la concejala, la militante, ¿no podemos, María José? No es mi rol hoy día, Sergio, porque yo estoy como en juego aquí. Muy ordenada ella y muy metódica. Bueno, gracias María José. No, anda con la institucional, está muy bien. Vamos con el minuto final de Ignacio Delgado, candidato a Comité Central Juventud Socialista. Muchas gracias. Bueno, lo mismo en la línea que decía Alejandro, te agradezco la invitación. Importante a los jóvenes invitarlos a participar, no solo en la campaña, sino que aportando ideas, aportando propuestas para nuestra candidata. La carrera no está ganada, aunque muchos crean que Michelle va a ser la próxima presidenta. Yo lo creo, pero la carrera es difícil, no está ganada. Quizás vamos con una cabeza adelante, pero no está ganada. Es necesario jugándonos por ella. Sobre todo, principalmente, primero en la primaria y después ya en la gran elección. Invitarlo a acercarse a la casa de Michelle Bachelet acá en Temuco, Claro Solar 429. Vayan, una calurosa bienvenida para quien quiera participar y aportar. Y el 30 de junio, nuestras primarias, votar por Michelle Bachelet. Muy bien, muchas gracias don Alejandro Mondaca. Vamos con las palabras de don Rodrigo Barahona, prosecretario nacional de la Juventud Renovación Nacional. Rodrigo, su cámara. Gracias Sergio por la invitación. Yo quiero partir con un dato. Quiero partir con un dato de que si es que todos los jóvenes de hoy en día, inscritos automáticamente, que son alrededor de 3,5 millones, votasen por un único candidato, ese candidato asegura presidencia. O sea, todos estos jóvenes son más que los que votaron por el actual presidente Sebastián Piñera. Ahora, el incentivo es a votar. Yo tengo claro, y ustedes tienen claro, de que yo voy a apoyar siempre a mi candidato, Andrés Alamán. Y yo voto por Andrés Alamán porque yo me siento identificado con Andrés Alamán. Andrés Alamán partió en política a los 16 años. Partió a los 16 años antes de cumplir la mayoría de edad, y eso es un dato anecdótico porque ni siquiera yo estoy seguro si es que se puede, pero fue presidente comunal adulto. Entonces yo creo que hoy en día es el momento, y es el momento de que nosotros nos ganemos los espacios. Generalmente vienen y se dice de que, claro, de que no están las condiciones ni que están los espacios dados para que los jóvenes participen. Concuerdo, deberían haber más espacios. Pero también nosotros debemos ser capaces de ganarnos nuestros espacios
y ser líderes de opinión en todos los ámbitos que a nosotros nos preocupan. Entonces, más que nada, es ahí la invitación. La invitación es a ser líderes de opinión, apropiarse de los temas ciudadanos y participar directamente en política de la forma que está establecida, yendo a las urnas y votando por cada candidato que a cada uno más nos represente. Muy bien, muchísimas gracias también a Rodrigo Barahona y por supuesto comenzamos a cerrar el Pulso Regional agradeciéndoles a ustedes que han estado una vez más en la sintonía, a cada uno de nuestros invitados por habernos acompañado, haber tenido la disposición de haber estado durante esta hora analizando y debatiendo acerca de la participación política de los jóvenes. En lo personal, en el tercer capítulo de esta temporada y para mí el más entretenido, he estado aquí con parlamentarios que ya dicen a propósito del grupo etario, etcétera, pero este ha sido como un jingo, como un mecano, pero con contenido, así que me he sentido muy a gusto. Por los jóvenes lo digo, ¿no? Y su presencia. Muchas gracias a cada uno de ellos, Rodrigo, María José, muchas gracias. Tío conductor. ¿Sí? No, si yo también me siento joven, conductor. Alejandro Ignacio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, esperamos otra gracias por su invitación. Sí, vamos a estar, por supuesto, siempre durante toda la temporada de Pulso Regional con estos temas. Nos encontramos el próximo viernes, luego de Tele2 Noticias, con otro Pulso Regional, espacio para el análisis y el debate. Nos vemos.